Quiero tocar un tema muy importante que estamos observando en estos tiempos a la cual usted estaba hablando, mi querido hermano, que los mismos sacerdotes le dijeron, ¿qué estás hablando? No profetice en contra nuestro, sino que lo querían matar. Y él dijo, bueno, si están ustedes a derramar mi sangre, derrámenla, pero yo he dicho lo que Jehová me mandó. Amén. ¿Sí? Los mismos sacerdotes se volvían contra Jeremías, de hecho también lo hicieron con Jesús, ¿verdad? Quiero decirte, mi querido amado consiervo, pastor, amigo que estás escuchando, que solamente venimos a traer la palabra de Dios. Amén. Bendecimos tu vida, a ti varón, una ovejita que estás allí o apartado o no, a ti que estás recibiendo a través de esta emisora de bendición, a la cual saluda a los directivos de esta radio, nuestro hermano Enrique Ojeda, su esposa, su familia y a todos los que pasan por estas mesas de trabajo, vayan las más ricas bendiciones. Dios en este tiempo está hablando, hay mucha rebeldía, usted lo decía, hermano, hay mucha desobediencia a Dios. ¿Sí? Hay mucha desobediencia, hay mucha rebeldía, se están metiendo cosas del mundo dentro de los propios templos, ¿sí? Donde usted hablaba que el templo, allí donde están las butacas, es el lugar santo, más atrás donde está la plataforma y los púlpitos, es llamado el lugar santísimo, alabado sea Jesús, ¿no? Y el tema que vamos a tocar hoy, querido hermano, consiervo, medite la palabra, escudriñe la palabra, alabado sea el Señor, para que usted vea lo que Dios no quiere hablar. ¿Estamos realmente, lo decíamos en la reunión anterior, haciendo la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad? ¿Queremos ganar las almas poniendo cosas que a Dios no le agrada o haciendo cosas que a Dios no le agrada para traer almas a Cristo? ¿Es lícito eso? ¿A Dios le agrada eso? No. Esa es la pregunta. Abre Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos mis consiervos amados. A toda la iglesia del aire, como dice el amado pastor Hermo, hace tiempo que no veo a Hermo, Gloria a Dios, Hermo, si estás escuchando, que Dios te bendiga, que la paz y la comunión del Espíritu esté contigo, junto a tu esposa, a tu familia, que Dios bendiga tu ministerio y toda su congregación, y a todos los siervos amados queridos. Vamos a leer entonces Efesios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Señor esté administrando y guiando, alabado sea el Señor en este día para entregar su palabra. Efesios 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vamos a compartir Ezequiel 44. Mi querido hermano, y luego entraremos, y escuche usted, amado amigo, consiervo, usted, querido ovejita del Señor, que está recibiendo la palabra, tome lo bueno y deseche lo malo. Amén. Si hay algo que no le agrada, entréguele a Dios. No juzgue, no condene, ¿sí? Porque usted al juzgar a los siervos que traen el mensaje de Dios, y este mensaje me lo dio el Señor, alabado sea el Señor, lo puso en mi corazón en último momento antes de venir a este lugar. Yo no sabía lo que iba a hablar mi hermano. Yo traje aquí para terminar en este día la enseñanza sobre el maquillaje. Pero Dios puso esta palabra, alabado sea el Señor. Y cuando el hermano estaba hablando allí en el libro de Jeremías, yo dije, gracias, Señor. Le confirmo. Le confirmó todo. Gracias, Señor. Qué bueno poder hacerlo por el Señor. Léeme, Abby, en el nombre de Jesús. Bueno, vas a estar saludando, ¿no? Saludaste. Los saludo a la paz con el Señor a todos mis hermanos. En el versículo 23. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y lo no limpio. ¿Escuchó? El hermano hablaba, mamá, papá, que estás escuchando, querido abuelito, abuelita amada, que estás escuchando, hijita amada, hijito amado, que lleves a tus hijos a la escuelita sabatina, dominical, como sea, pero que lleve a los estudios bíblicos a tus hijitos, que le enseñes. Y el hermano dice, ¿el pueblo es rebelde? Sí, es rebelde. Hay pueblo rebelde, hay ovejas rebeldes que no obedecen a sus pastores, alabado sea el Señor. Y los pastores le hablan, traen a sus hijos, traigan a sus hijos a la iglesia, pero no obedecen. Y le enseña no al mundo. Se sujetan, y claro, le enseña al mundo. Viven las cosas del mundo y sus hijos repiten las cosas del mundo. ¿Y cómo van a ser después los hijos? Rebelde a la palabra de Dios, ¿sí? Rebelde a los siervos, no obedecen, no se congregan, andan como un clavel del aire. Pero ese no es el tema. Acá dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Sabe que escuchaba la radio por una predicación evangélica de la cual el auditorio debía estar divirtiéndose mucho? Hoy se ve eso. Se ve mucha diversión dentro de la iglesia y poca palabra de Dios.
como si haciendo chiste, o haciendo morisqueta, o haciendo payasada, tenemos que ganar las almas para Cristo. Y Cristo no nos mandó a eso. Alabado sea Jesús. Entonces, tal vez riendo a carcajada, pues los pasajes bíblicos eran ilustrados con imitación gutural, de sonido de las espadas y de los caballos, así como en algunos pasajes, con la imitación de una música de fondo o de suspenso, el predicador se esforzaba en ser más que ameno y trataba de ser divertido y aún chistoso. Prestemos mucha atención a esto. Sí, dije bien, chistoso, pues hacía chiste de ciertos detalles del relato bíblico. Todo ello ilustraba los consejos de autoayuda y superación psicológica para tener éxito. El predicador, con acento argentino, se llama Dante Gebel. Y escuche lo que voy a hablar. No juzgue hasta que no escuche toda la predicación. Porque Dios, alabado sea el Señor, va a poner su siervo, que van a traer la verdad para abrirle los ojos a los cristianos. Alabado sea el Señor. El predicador, con acento argentino, se llama Dante Gebel. Recordé haberlo visto en televisión haciendo gestos también llamativos y chistosos en su rostro y en sus movimientos, como el imitar la cojera del personaje bíblico Mesías. ¿No dice la Biblia que nosotros no debemos reírnos de desgracias ajenas? Aleluya. Imitar a un cojo para hacer reír a toda la congregación, a carcajada limpia. Aludiendo a las cojeras psicológicas que no nos permiten tener éxito material en esta vida. Si sos cojo, no tenés éxito en esta vida. Pero si sos cojos y estás en Cristo, mi querido amigo, tenés éxito. Y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Aunque seas cojo, aunque estés en una silla de ruedas. Cuidado. Claro, este predicador famoso y gracioso que hace reír en un estadio nos da el secreto psicológico bíblico de la seducción masiva y del éxito en este mundo muy apropiado en estos días de campañas políticas que compiten por seducir a las masas con la apariencia más atractiva. Hacemos lo que hace el mundo para seducir a las masas. Ese evangelista Herbert ha establecido junto con la empresa Vida Soberman la competencia por el premio Hebel, entre otros cantantes cristianos que siguen su misma línea de espectáculos divertidos y hasta cómicos, estando nominados grupos de rock como Rescate, como Kiosco, de rock metal como Banerje y el templo de folclore, el álbum Fiesta Quebradera, grupos de cumbia y de otros espectáculos de la farándula del entretenimiento cristiano. ¿La iglesia es un entretenimiento cristiano o la iglesia donde vamos a recibir palabras de Dios, donde vamos a escuchar la voz de Dios a través de los siervos de Dios? Alabado sea Jesús. Por eso le dije, no se apresure, espere que termine. Sobre la actuación de estos grupos musicales para divertir, preguntábamos, alabado sea el Señor. Nuestro mensaje titulado Payasadas Mañaneras. ¿Debemos hacer payasadas para agradar a la carne? Para que la carne, porque a veces escuchan cuando se hacen payasadas, cómo nos hace reír. Qué hermoso su programa, nos hace reír, nos hace olvidar los problemas y las luchas que tenemos. Pero ¿y después que pasó todo eso? ¿Qué pasa con las luchas y las pruebas que hay dentro del alma, del corazón? Eso no te libera. Eso no te quita lo que hay dentro de vuestro corazón, mis amados queridos. Pero la palabra es la que libera. La palabra es la que sana. La palabra es la que rompe las cadenas del diablo, las ataduras del diablo. La palabra es la que depudre todos los yugos del enemigo. ¿Es válido entre cristianos hacer payasada y relajo usando el nombre de Cristo? En línea de predicación chistosa, divertida o graciosa, también elevada por muchos otros pastores evangelistas de hoy, como el cantante Marco Witt, centro de la atracción escenarios con sus gestos y movimientos al cantar, como el evangelista Ricardo Hernández, a quien he visto por televisión haciendo un show entre jóvenes y ante jóvenes, a quienes hace reír no solo con su gesto escénico, sino hablándole de temas como la manola, como le llama a la masturbación, creyendo él que la emoción, la risa y la atracción que produce en esos jóvenes sea una verdadera conversión a Cristo. Meditemos en esto. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo. ¿Recuerda usted que la Biblia dice que nosotros no llamaremos padre a nadie, solamente un padre tenemos, que es nuestro Dios? ¿Recuerda usted que dice la Biblia que no debemos arrodillarnos ante el hombre ni besarle la mano al hombre? Y sin embargo hay hombres muy conocidos, muy famosos,
alabado sea el Señor, y en nuestro conocimiento muy espirituales, que se han arrodillado ante el Papa y le han besado la mano. Estamos en estos tiempos de una confusión tremenda. Usted hablaba de Jeremías. Jeremías les hablaba la verdad, pero ellos no querían escuchar. Al contrario, querían matar a Jeremías. En Colombia tenemos un famoso cuentachiste, recién convertido en cristiano, quien ha pretendido seguir haciendo chistes cristianos desde los púlpitos, donde lo contratan con un ministerio que se llama Ordéñese de la Risa. ¿Escuchó eso? Ordéñese de la Risa. Es increíble, ¿verdad? Parece que el fin justifica los medios para estos ministros cristianos. Hagamos chistes desde el púlpito, porque así retenemos la congregación a quien estábamos acostumbrados a divertirse con chistes en el mundo. Si tú traes almas a la iglesia, en la carne le vas a tener que predicar en la carne, porque en el momento que le predique la sana doctrina, la palabra de Dios, se te van. Y fíjese que donde se predica la sana doctrina hay pocas almas. Pero donde todo es liberal y donde todo se agrada a la carne, están llenas las iglesias. Alabado sea Jesús. Mi querido hermano, he visto en algunos púlpitos no solo el hacer movimientos burlones de imitación a cojos y a defectuoso físico, sino aún corriendo por el altar, imitando a un caballo, mientras la iglesia reía carcajada, como en el caso del ahora recién autonombrado apóstol Guillermo Maldonado, hasta hace poco pastor. Imitar, haciendo payasada, y la iglesia las carcajadas limpia. Bendito sea Jesús. También, mi querido hermano, he visto muchas veces en televisión, en los canales que le gusta este tipo de exhibición, diversión o entretenimiento, la exhibición de chistes y burlas del multimillonario pastor afroamericano Crexo Dólar, con frecuencia dedicado a consejo cristiano de cómo agradar y someter al esposo o a la esposa. E incluso llegué a ver a un predicador, alabado sea el Señor, que hacía exhibición de sus destrezas marciales, blandiendo un cuchillo en el púlpito y haciendo un teatro divertido como mataba a los diablos figuradamente, vestido con un uniforme camuflado del ejército, mientras todo el púlpito escenario estaba invadido con sacos o costales de arena y otros accesorios militares, y aún se mataban de risa. Hemos visto también usar el evangelio para presentar en púlpito, escenario a títeres, a obras de teatros, bailarines de ballet disfrazados y en ropas diminutas, con ropas transparentes, alabado sea el Señor, a cantantes de rock metálico, haciendo maromas y chistes, alabado sea el Señor. Viendo estas situaciones graciosas, mis queridos amigos y hermanos, y cómicas, que llegan a ser grotescas y patéticas, muchas veces surgen estas preguntas. Y la primera pregunta que vamos a hacer: ¿el humor es risible lo mismo que el gozo de Cristo? ¿El humor te puede sacar a ti el dolor que hay en tu alma, la tristeza, las raíces de amargura? Por un momento sí. Porque por un momento es como que te olvidas de lo que estás viviendo, pero luego vuelve a la normalidad. ¿Es agradable a Dios usar la chanza y el chiste para predicar su evangelio? ¿Es el evangelio adaptable a la frivolidad y el entretenimiento, por no decir a la diversión? El tercer mandamiento habla Éxodo 27. Aquí Dios nos tiene algo que decir. Mi querido hermano, soy el más pequeñito de todos ustedes. He cometido faltas y errores a la cual he reconocido públicamente. Alabado sea Jesús. Y doy gracias a Dios en su bendita benevolencia y misericordia, porque Dios busca lo vil de esta tierra para avergonzar a los sabios. En ese grupo y en ese club de viles, ahí estoy yo. Y ahí estuve yo. Alabado sea Jesús. Y de ahí me rescató el Señor. Y de ahí me levantó el Señor, para hacerme ver los errores, para hacerme ver que Él quiere usar mi vida como quiere usar la tuya, querido amado consiervo, pastor y amigo. Querida ovejita, Dios te quiere usar, pero Dios no le agrada que tomemos el templo de Dios, involucremos el templo de Dios con las cosas del mundo. Éxodo 27, mi amado. Amén. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar en vano no solo es tomar inútilmente, sino también frívolamente, en juego, en chiste y en poco, alabado sea el Señor, profanando la palabra de Dios.
Tomar el nombre en vano es cuando usted hace promesas a Dios. Y bueno, me voy a pensar a congregar, voy a congregarme, me voy a poner a cuenta con Dios y después no va. Está mintiendo, se está engañando a sí mismo, está trayendo destrucción para su propia vida, porque no tiene temor de Dios. Mienten, engañan, defraudan y se están lastimando, hiriéndose a sí mismo, condenándose a sí mismo. Porque la Biblia dice, más vale que no prometa y no que prometa y que no cumpla. La Biblia te llama mentiroso si no cumplís, mentirosa si no cumplís. Entonces, no congregarse es no cumplir con Dios. No estar en la presencia de Dios junto a sus hermanos es no cumplir con Dios. No solo le roban las ofrendas, porque la ofrenda ayuda a la iglesia a salir adelante en los gastos y demás, y en los diezmos, le están robando los diezmos, le roban las ofrendas, alabado sea el Señor, no se congrega, hacen promesa y después no cumplen. Y usted hablaba recién, debemos orar por estas almas. Y Dios dice que debemos orar los unos por los otros. Pero también Dios le dijo a Samuel, no ore más por este varón. ¿Por qué? Le dijo, inclina tu rostro como junco. ¿Por qué estás orando por lo que yo ya he desechado? O sea, Saúl, que había consultado a la vidente y desagradó a Dios. Mi querido hermano, hay cosas que a Dios le desagradan. Hay rebeldía, y aún de cristianos que conocen la palabra de Dios. No se sujetan a Dios, no se sujetan al pastor, asumen responsabilidades que después no cumplen. Alabado sea Jesús. Le decía anteriormente que he cometido faltas, pero jamás, siempre di la cara y jamás retrocedí. Jamás dejé de congregarme, jamás dejé de estar en la presencia de mi Dios amado, porque el único que me sana, el único que me saca del pozo del muladar, del lodo cenagoso, el único que me saca de las tinieblas, de la inmundicia, es Cristo. Pero cuando estoy con Él, cuando lo sigo a Él, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dice. Y sabe que a través de las pruebas y las luchas aprendemos a negarnos, aprendemos a obedecer a Dios. Vamos, querido hermano, a entender cuando Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios y no has cumplido? ¿No has tomado el nombre de Dios en vano? No hay temor en ti y a su nombre. Gloria. No hay temor de Dios. Estás en rebeldía, mi hermano. No obedeces a tu pastor, no te congregas, no aportas para la obra de Dios nada, no haces nada para la obra de Dios. Y a su nombre. Gloria. Jeremías hablaba la verdad. Hoy Dios te está hablando la verdad. Primeramente a mi vida y a todos los que están oyendo. Allí en Ezequiel dice que lo santo no es para tomarse como lo profano. Debe haber una diferencia marcada por respeto a la reverencia y el temor de nuestro Dios. Dice Ezequiel 22:26. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Es tremendo esto, mi hermano, lo que usted estaba hablando. Jeremías le hablaba a los sacerdotes. Hoy Dios nos está hablando a nosotros, como hombres de Dios, a toda la iglesia. Acá no hay distinción de raza, ni de credo, ni de nada. A todo el mundo le está hablando el Señor. Sus sacerdotes violaron mi rey, dice. ¿Y cuántos sacerdotes hemos visto que han violado su ley? Hay hombre que yo me caí de espalda un día porque era un maestro de palabra. Ese hombre para mí era el mismo Cristo, el mismo Pablo. Pero un día, cuando estuve mirando allí unos videos justamente, alabado sea Jesús, y observé cuando hacía con sus manos la señal del el símbolo satánico con sus manos, mientras oraba por un lado y por el otro lado hacía el símbolo satánico. Por otro lado, cuando se manifestaban los demonios y se revolcaban por el piso, se mataban de risa. Hombres de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo. Así era, ¿verdad? Alabado sea, pero maestro de la palabra, creador del buenos días, Espíritu Santo. Hoy está en el G12. Hoy está trabajando en el G12. No juzgamos a nadie, eso le corresponde a Dios. Pero sí dice la Biblia que debemos abrir nuestros ojos. Satanás se disfraza como ángel de luz, aún para engañar a los escogidos de Dios, mis queridos amados y hermanos. Yo ante usted, pastor querido que me está escuchando, no soy nada. Soy pequeñito, simplemente un vocero de Dios que tomo la palabra y lo que Dios pone en mi corazón la entrego, punto. Sé que esto no me acarrea muchas veces grandes amistades, al contrario. Blasfemias, persecuciones y cuantas cosas más. Críticas,
porque no quieren escuchar la verdad de Dios. Le envié profeta, dice el Señor. Le envié a mi siervo que les predique mi palabra, pero no quisieron oírlo. Aleluya. Entonces Ezequiel dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos. Yo he sido profanado en medio de ellos. Esto es tremendo, mi querido hermano. Yo he sido profanado, dice, en medio de ellos. Usted estaba leyendo Jeremías. Pero vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Lea, Abby, versículo 1, por favor, al 3, en voz alta. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de tales ya de largo tiempo de condenación, y no se tardará, su perdición no será dura. ¿Escuchó esto, mis amados queridos hermanos? Le está predicando la palabra, no el pastor Leijo. La palabra. Yo traigo la palabra, no otra cosa. A veces agrego algunos bocadillos, mi querido hermano, para que usted lo comprenda, para que usted entienda, para que usted no viva equivocado. Entonces, mi querido hermano, esta palabra está clarita y habla de los líderes cristianos falsos. ¿Y cuánto hemos visto falsos? ¿Cuánto están predicando en contra de la palabra de Dios? Y hay líderes, hombres de Dios muy conocidos, famosos, como en el caso de alabado sea el Señor, bendito sea Jesús. De hombres de Dios muy conocidos y renombre, que aún dicen que la venida de Cristo ya pasó, que eso no va a acontecer. Mi querido hermano, dijo el apóstol Pablo, si algo se enseña otro evangelio del que se ha sido enseñado, sea anatema, sea pecado. Alabado sea Jesús. Breve recordatorio del contexto de lo que acabamos de leer. Hasta ahora, Pedro ha estado hablando a favor de algo: distinguir los hechos para una espiritualidad auténtica. El capítulo 1, alabado sea el Señor. Ahora él está hablando en contra de alguien y realmente dispara. Cuando leemos, alabado sea Jesús, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 22. 1 al 22, alabado sea Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a dar lectura entonces. Primera de Pedro, aquí lo tenemos, capítulo 2, del 1 al 22. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creí en Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Escuchó, mis amados queridos, no le habla a una oveja que no conoce la palabra de Dios, a un alma que no conoce la palabra de Dios. Le habla a aquellos que conocen la palabra de Dios. Dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido. Escuchó, mi amado consiervo, pastor y amigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Hacer chiste, hacer morisqueta. Por ejemplo, imitar a un cojo para hacer reír a la congregación. Imitar a un caballo para hacer reír a la congregación. Alabado sea Jesús. ¿Es del espíritu o es de la carne? De la carne. Burlarse de la suegra o reírse de la suegra, ¿es del espíritu o es de la carne? Alabado sea Jesús. Bendito sea el Señor. Decirle bruja a la esposa estando predicando. Escuche esto porque usted lo ha escuchado más de una vez. Decirle bruja a la esposa con la bruja, alabado sea el Señor, ¿es del espíritu o es de la carne? ¿No dice la Biblia que de una misma vertiente no puede salir agua dulce y agua amarga? Y a su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios. Y veamos aquí el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Alabado sea el Señor. Decirle inútil a una persona, o decirle vago, chabón a una persona, predicando detrás de un púlpito, ¿es del espíritu o es de la carne? Y a su nombre. Gloria. ¿No dice que nuestra boca tiene poder para bendecir y maldecir? Y dice la Biblia que cuando allí el ángel disputaba el cuerpo de Moisés, que él no profirió maldición, sino dijo que Jehová te reprenda, Satanás. No puede salir de una misma vertiente agua dulce y agua amarga. El versículo 13 dice, por causa del Señor, sometió a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿No dice la Biblia que debemos bendecir a nuestros gobernantes? ¿Se puede detrás de una plataforma o arriba de una plataforma, detrás de un púlpito, llamarle corruptos a los gobernantes? Estoy hablando espiritualmente. ¿Es del espíritu llamarles corruptos a los gobernantes, o ladrones a los gobernantes, o de la carne? Respóndame, le dije que soy el más pequeñito de todos ustedes. Alabado sea Jesús. Entonces, escuche lo que dice el versículo 14. Dice, ya a los gobernantes como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, dice, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y a su nombre. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, escuchó, preste atención a esto, sino también a los difíciles de soportar. Que sea respetuoso aún con los difíciles. Bendito sea Jesús. Sé que esta prédica usted la va a encontrar en YouTube, porque todas las enseñanzas que estamos entregando aquí usted las puede bajar, o de mi página, de mi muro, o de allí en YouTube. Alabado sea Jesús. Va a recorrer el mundo esta prédica. Y sé que a muchos no le van a agradar. Hoy le hablaba de un hombre muy conocido, muy famoso, que muchas ovejas lo siguen. Y estoy hablando de Cash Luna. Que Dios bendiga a este varón, que Dios le dé autoridad y conocimiento. Se lo ha detectado, alabado sea el Señor, catar y trabajar en la mente de las almas de las personas. Se lo ha detectado haciendo la señal del macho cabrío. Alabado sea Jesús. Se le ha detectado tirar la palabra de Dios al suelo. Invitar a sus propios obreros que ellos no iban a poder llegar hasta la Biblia. Y así los obreros iban. Y eso está por video y lo que digo tengo prueba de todo. No hablo mal de este varón, sino, mi querido hermano, aquellos que tengan cuidado que no sean engañados, porque muchos varones que Dios ha utilizado tremendamente se han vuelto atrás. Alabado sea Jesús.
se han vuelto atrás. Y aquellos varones se acercaban a la Biblia y no podían, hacían que no podía y caían al piso como endemoniados. Jesús mandó a su discípulo a tirar una Biblia contra el piso y a desafiar a los hermanos de la propia congregación, a sus propios colaboradores que trabajan con él, y ahí aparentan estar endemoniados, más endemoniados que los de afuera. Entonces, ¿cuáles son los obreros que están trabajando allí? Mi querido amigo, y me hago cargo de esta prédica, porque Dios me manda a entregar su palabra, con nombre y apellido, bendito sea Jesús. No se deje engañar. Usted no corra detrás de los hombres. Muchas veces se lo he venido diciendo a través de este micrófono. No corra detrás de los hombres. Corra detrás de la palabra de Dios. Corra a la presencia de Cristo con un corazón humillado en la presencia del Señor. Alabado sea Jesús. Porque los hombres nos pueden confundir. El hombre no te puede dar nada. Yo no te puedo dar nada, mi amado querido, mi amada. Pero Cristo sí. Tú toma la palabra, lo que te estoy entregando, no lo que yo diga, por sabiduría humana. No. La palabra toma, alabado sea Jesús. No puedes pisotear la Biblia, la palabra de Dios. Porque la Biblia simbólicamente representa los labios de nuestro Dios, que al abrir la palabra, al abrir la Biblia, Dios comienza a hablar a su iglesia y a su pueblo. Seguimos leyendo, mi querido, y eso le podría dar un sinnúmeros. Y dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Aleluya. Dios te bendiga, Rominita, en esta hora. Estás escuchando así, que Dios te bendiga. Y Dios te fortalezca día a día como sierva de Dios para predicar su palabra. Honra a todos, dice la Biblia, el 17. Amá a los hermanos, escuchó. Honra a todos, amá a los hermanos, teme a Dios, honra al Rey. Alabado sea Jesús. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a lo difícil de soportar. De tus labios, ¿qué sale para nuestra presidenta o para aquellos que dictan leyes injustas? Hace unos años prediqué en esta misma emisora de que el dinero se iba a acabar, que las tarjetas iban a ir apareciendo y el dinero iba a ir desapareciendo. Si usted escuchó al ministro, ahora hay una nueva ley que el Banco Nación hará una sola tarjeta para que usted pueda comprar en cualquier mercado, sin dinero. Y todas las tarjetas serán retiradas de distintos bancos. Habrá una sola tarjeta que la administrará el Banco Nación. ¿Y quién administra? Alabado sea el Señor, si la palabra ya lo está diciendo. La nación, los que estén en el poder en este tiempo. Se le está preparando el camino al anticristo. Ya se le está preparando el camino al anticristo, mis queridos amigos y hermanos. Es tiempo de prepararse, es tiempo de renunciar a la vanidad de la carne, es tiempo de levantarse en el espíritu, es tiempo de tomar la palabra de Dios y predicar, le guste o no le guste, a quien le guste. Alabado sea el Señor, usted predique la palabra de Dios. Isto que istes a tiempo y fuera de tiempo, dice el apóstol Pablo. Reprende y exhorta con toda autoridad en el espíritu, dice el apóstol Pablo. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A los hombres o al apóstol Pablo? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al apóstol Pablo o a Jesús? Y así continuamente. Alabado sea Jesús. Mi querido hermano, porque esto, dice el 19, merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mi amado querido hermano, pastor amado querido, no delegues a otro lo que Dios te ha dado a ti. No sea cosa que el otro cometa error y Dios te pida cuenta. Aquí vemos estos varones no podían llegar a la Biblia. Se manifestaban en espíritu y se revolcaban en el suelo delante de toda la multitud. En un gran salón. Alabado sea el Señor. Infinidad de almas veían esta situación que no podían acercarse a la Biblia. Pero lo lamentable de esto que eran los colaboradores del pastor Cash Luna.
Entonces, ¿quién administraba a esas almas? Alabado sea Jesús. El obrero debe ser aprobado. La mies es mucha y los obreros son pocos. El obrero carnal no sirve para la obra de Dios, porque el obrero carnal gusta más de las cosas del mundo que de Dios. No obedece a su siervo, no se congrega, no cumple con Dios. Esos son los carnales, dice Jesús. Por los frutos los conoceréis. Nadie se ofenda. Dele gracias a Dios porque Dios nos está hablando. El 21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Alabado sea el Señor, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado a este varón pastor de los jóvenes maldecir a los gobiernos? No recuerdo el anteúltimo que estuvo. Maldecir a los gobiernos. Mi amado querido, un hombre de Dios no maldice a los gobernantes. Corruptos, ladrones. No. No es así como Dios nos manda, alabado sea el Señor. Dios dice: orá por esas almas que se están condenando, se están perdiendo. Orá por ellos para que quizá Dios tenga misericordia, los perdone y los levante. Orá por la presidenta, orá por los que dictan leyes injustas, como esta hora de la tarjeta que le están preparando el camino al anticristo. Alabado sea Jesús, una sola tarjeta. ¿Por qué, mi querido hermano? Ya se está preparando a la humanidad para cuando venga el anticristo en una sola moneda, en un solo peso, y luego salga la marca en la mano o en la frente. El enemigo se está metiendo en las iglesias, en los templos. Mi amado querido, dice la palabra del Señor, el 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Escuchó eso? Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya no podemos andar como queremos. Alabado sea Jesús. Este pasaje, junto a uno similar en Judas, contiene el lenguaje más acusatorio en todo el Nuevo Testamento, excedido solo por Jesús mismo, cuando dispara a los escribas, fariseos, dice. Así habla Mateo 23. Él dispara palabras sobre los fariseos. Por fuera lucían muy bonitos, pero por dentro respiraban a muerte. ¿Cuál será nuestra situación como hijos de Dios, como iglesia de Cristo? Así en Mateo 23 dice la palabra de Dios: entonces habló Jesús a la gente y a su discípulo diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Alabado sea Jesús. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Escuchó? Cuando dice el Señor: cuando ayunes, lávate la cara, para que tu hermano no se dé cuenta que ayunaste. ¿Y cuántas personas ayunan y lo sacan público? Por la televisión, por la radio. ¿No dice Jesús que eso es ser hipócrita? ¿No dice Jesús que eso es vanidad de la carne? Dice el Señor: cuando ore, entra a tu aposento, cierra tu puerta, así en lo secreto, y ora en lo secreto, y Dios que ve en lo secreto lo hará público. Que lo haga Dios. Oramos de tal hora a tal hora, ayunamos de tal hora a tal hora, nuestra iglesia esto y aquello, y estamos tocando trompeta. ¿No será vanidad de la carne? Pregunto. Sé que a muchos no les va a agradar esta palabra, pero la verdad nos hará libre a todos. Y que Dios nos ayude a seguir continuamente, alabado sea el Señor, siéndole fiel, porque hay mucha infidelidad a la palabra de Dios en estos tiempos. Hay mucha falta de amor a Dios. Los obreros son pocos, la mies es mucha. El obrero, las almitas no quieren servir a Dios, prefieren servir al palo y a la piedra antes que a Dios. Y usted tome lo que es para usted. Si usted no quiere servir a Dios, la palabra es para usted.
Pero si usted es un hombre que con su lucha y su prueba está allí, firme, alabado sea el Señor, en la palabra de Dios, trabajando al lado de su siervo, colaborando al lado de su siervo, entonces la palabra no es para usted. Alabado sea Jesús. El hermano hablaba de los impíos hoy, cuando yo venía allí en el libro de Jeremías 26. Ahí está clarito. Entonces dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues, dice, alabado sea Jesús, ensanchan su filatería y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y a las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no le llaméis Padre vuestro a nadie, ¿escuchó esto? Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Él es el Papá Santo, mamita, papito, hijito amado, hijita amada. ¿Y cuántos hombres de Dios se han arrodillado ante el Papa, le han besado la mano y le han llamado Padre? Hombres de Dios, conocedores de las Escrituras, de la palabra de Dios. Que Dios tenga piedad y misericordia y fortalezca esas almas. Alabado sea el Señor y las vuelva al redil conforme su palabra. Dice el 10, ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de nosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. ¿Escucho? Y como pretexto hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Esto es una pregunta, mis amados queridos. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por las ofrendas que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que él lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El amor y la misericordia. Si tu hermano cae, lo persigues. En vez de ayudarlo a salir, le pones el pie en la cabeza blasfemando. Alabado sea el Señor, ensuciando, embarrando su ministerio. Alabado sea Jesús. Y tú sabes si tu hermano se arrepintió en la presencia de Dios y Dios lo perdonó. Y la Biblia dice en Proverbio 30:10, no juzgue ni acuse a tu siervo, no sea cosa que te maldiga. Aleluya. Ten cuidado, varón, si tú que juzgas a las almas, si tú que juzgas a los siervos, a las ovejas, a los obreros, a tu prójimo, con la misma medida que mides serás medido. Alabado sea Jesús. Es palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice el 28, así vosotros también, el 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos,
y decí, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Algunos dicen que cuando predicamos y hablamos del infierno, nos critican, se ofenden, y que lastimamos a las almas y que las mandamos y las condenamos al infierno. Tenga cuidado, varón querido, lo que se expresa. Acá lo dice Jesús, no yo. Jesús habla su palabra. Jesús nos llama al arrepentimiento. Jesús nos llama, como decía así en Jeremías 26, alabado sea el Señor, arrepentíos de vuestros pecados, volveos a Dios, reconoced la palabra de Dios, reconoced la palabra de Dios, no seáis rebelde, creí y se ensoberbecieron, se volvieron contra mí, dice Jehová de los ejércitos. Hoy Dios nos está hablando a usted y a mí y a todo aquel que quiera recibir la palabra. Y el que no la quiera recibir también le habla. Alabado sea Jesús. Bendito sea Dios. Mi querido hermano, dice aquí el 33, mira cómo habla el Señor. Serpiente, generación de víboras. Este tiempo es peor que Sodoma y Gomorra. Este tiempo la inmoralidad es peor que en aquellos tiempos. Este tiempo la mentira, el engaño, la estafa, el fraude es peor que en aquellos tiempos, mis amados queridos. Bendito sea el Señor. Y Dios va a hablar porque la palabra ya la conocen, pero no la quieren obedecer. Si usted está en la palabra y obedece la palabra, el mensaje no es para usted. Pero si usted no obedece y está criticando y está viendo los errores de los demás y se va a la iglesia siempre acusando y hablando mal de los hermanos, de aquellos que aún siguen peleando la batalla y corriendo la carrera de la fe, mi querido hermano, mientras usted vive criticando y no hace nada para la obra de Dios, entonces la palabra es para usted. Alabado sea Jesús. Dice aquí el 34, por tanto he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis. ¿Escuchó? A uno mataréis y crucificaréis, a otro azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Diga, palabra de Dios. Palabra de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como el águila, la gallina junta a su polluelo debajo de la sala, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Aleluya. Palabra de Dios. ¿Quiénes son esta gente que insista? Alabado sea el Señor a este lanzallamas verbal por parte de Pedro. No son promotores de otras religiones o filosofías, son líderes cristianos falsos. No son meramente gente mal informada con respecto al mensaje de Cristo. No tienen el pretexto de la ignorancia. Ellos han conocido el camino de la rectitud, pero lo han abandonado. Segunda de Pedro 2:21. Alabado sea el Señor. Abandonando el camino recto, ellos se han extraviado, dice la Biblia. Segunda de Pedro, alabado sea el Señor. A ver, 2:21, por favor. Amén. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Amén. Que les fue dado. Escuchó esa palabra, mi querido hermano, el 2:21, que dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás el santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es palabra de Dios, mi querido amigo y hermano. El 2:15
Dice el versículo 15, alabado sea Jesús. El 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto es palabra de Dios, mis queridos amigos y hermanos. Dios nos está hablando en este mediodía, en estos tiempos en los cuales hay tanta, bendito sea Jesús, falta de respeto ante la palabra de Dios. Hay tanta falta de respeto ante la palabra de Dios. Hermano, Dios en este día nos está hablando. Dice que ellos abandonaron el camino recto y se volvieron a las cosas fáciles. Tenemos muchas cestas que vemos, que allí entregan anillitos de plástico, entregan sales, un vaso de agua, una espiga, cintitas. ¡Ay, bendito Dios! Pasar por debajo de una bandera, etcétera, etcétera. Pero dice aquí la palabra que ellos comprenden el mensaje del Evangelio y han visto convincente evidencia de que es verdad, pero la han rechazado. Pero no tiene la integridad para admitirlo. Dice la Biblia, si tú pecares, mi querido amigo y hermano que estás escuchando, y tú te humillares de corazón en la presencia de Dios, Dios te perdonará. El hombre no tiene misericordia y no perdona. Hay personas, dice, que están llenos del Espíritu Santo, pero tienen rencor en su corazón. No perdonan. No perdonan. Y al no perdonar, eso es fruto del Espíritu o es fruto de la carne. Otros dicen, le amo, pastor. Y vienen las tormentas y las pruebas y ya no se congregan. Otros dicen, te amo, hermano y hermana. No le gustó la prédica del hermano y se manda a mudar de la iglesia. ¿Y dónde está el amor que profesaban? Si usted ama a Cristo, va a estar juntamente en la iglesia, porque Dios dice, no seas como algunos que tienen por costumbre no congregarse. Hebreos 10:25. Si usted ama a Cristo, usted va a estar allí en el campo de batalla. Escuché una sierva en una prédica el día de ayer que decía, métete en el fuego del Espíritu de Dios. Los valientes son los que se meten en el fuego del Espíritu de Dios. Los cobardes huyen, alabado sea el Señor, ante las circunstancias y las pruebas. Tú no fuiste llamado a retroceder, mi amada hermana querida, mi amado hermano querido. No fuiste llamado a retroceder. La iglesia de Dios no son los que retroceden. Esa es la iglesia apóstata, que nunca están conformes con nada y retroceden en la primer tormenta. No estoy aquí para juzgarte, sino para abrirte los ojos y para que tome la palabra, como dice Esdras capítulo 10, versículo 4. Lee esa palabra en tu hogar, mi amado, mi amada querida, y verá que Dios te dice, levántate, porque esta es tu obligación. Aleluya. Bendito sea Jesús. Vas abriendo así, segunda de Pedro 2:1. Pero no tiene la integridad para admitir sus errores. En cambio, a pesar de que saben que han rechazado a Cristo y su mensaje, se presentan como verdaderos profetas cristianos y maestros. Léame así 2:1 de Pedro. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán. Como habrá entre vosotros. Son falsos. La palabra falso, así en el versículo 1, es pseudo. Pseudo. Son pseudos profetas y maestros, lobos disfrazados con pieles de oveja, que vienen las tormentas, vienen las pruebas y engañan a las almas para sacar beneficio de ellas. Lucran con las necesidades de las almas y se van con pastor y todo al infierno, dice la Biblia. Porque son falsos, mentirosos, y los mentirosos no entrarán al reino de Dios. De acuerdo a la Biblia, el autor final de esta estrategia de engaño es el adversario de Dios. Abra 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Aquí hay una niña de 9 años compartiendo la palabra. Alabado sea Jesús. Esta niña medita y predica la palabra. Y tiene 9 años. Porque fue instruida en la palabra de Dios. Con sus errores de niña, obviamente. Porque tampoco vamos a decir que tiene ala o tenemos ala. Jesús dijo, el que esté libre de todo pecado, tire la primera piedra. Pero es una niña que está instruida en la palabra de Dios. Y está predicando la palabra de Dios. Y va a saber distinguir que en su crecimiento, en su adolescencia, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que es satánico.
Instruye a tus hijos siendo niño, cuando sea anciano no se olvidarán. Instrúyelo porque Dios te va a pedir cuenta, mamá. Herencia de Jehová son los hijos, papá. Herencia de Jehová son los hijos, papito querido. Instruye a tu hijo en las cosas de Dios. Entonces, vamos a leer así, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, hijita. Amén. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque él mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme a nuestras obras será cuyo fin. Mientras va abriendo usted Apocalipsis capítulo 2. Alabado sea el Señor. Mi querido amigo y hermano, de acuerdo a la Biblia, el autor de este pasaje que quiere engañar a los siervos es Satanás. Puede pensar que este era un fenómeno aislado en la primera iglesia, pero está lejos de ser el caso de las 22 cartas del Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Por lo menos 17 contienen advertencia explícita en contra de la gente como esta. Apenas comenzó el movimiento cristiano, los maestros falsos aparecieron por todas partes. Y este problema no estaba limitado a la iglesia del primer siglo. Jesús predijo que toda la era de la iglesia estaría plagada con falsos maestros. Y esto se empeoraría en la medida que nos acercamos a su retorno. Primeramente, deme por favor. Gloria a Dios. El capítulo 2 dice, escuche. Y aquí le habla a las cabezas, mis queridos amados consiervos, pastores y amigos. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se da cuenta, pastor amigo, querido, consiervo, que iglesia amada del Señor, que este pastor dice que ha sufrido, que ha tenido paciencia, que ha estado con denuedo en toda la obra de Dios, aparentemente? Pero el versículo 4, Dios le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás es una persona que estás en toda la obra de Dios. Trabajas en todo y te ocupa de todo. Yo conozco personas así. Y no tienes tiempo para tener comunión con Dios porque estás cansado, estás cansada. Tu carne está cansada, agotada. Y dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Habrá algo de esto para ti, mi amado hermano? Hermana querida, mamita, papito, hijito amado, abuelito, abuelita. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nos está hablando el Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, dice, y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Luego el versículo 8, aquí le hablaba a la iglesia de Efeso, ahora le habla a la iglesia de Esmirna, la iglesia que estaba bajo persecución. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué? La corona de vida. ¿Escuchó? La fidelidad es un arma mortal contra Satanás. ¿Cuántas personas le son infieles? Si usted le es infiel a su pastor, le es infiel a Dios. Está clarito. ¿Cuántas personas nos aborrecen? No quieren ni sentir hablar de nosotros, y menos vernos. ¿Por qué? Porque tienen temor de que se les descubra sus pecados. Porque los siervos de Dios miran a las personas a los ojos, y cuando los mira a los ojos, es un libro abierto a través del Espíritu Santo,
Es un espejo que a través de sus ojos se ve lo que hay dentro de su corazón. ¿Y cuántas personas nos rechazan? ¿Y por qué nos rechazan? ¿Quién les enseña a rechazar a los siervos de Dios? El mismo padre de la mentira, el hacedor de este mundo, que otorga la satisfacción y los placeres de la carne, el enemigo de todos los cristianos llamados Satanás. Alabado sea Jesús. Por eso no nos aceptan, por eso no nos quieren. Pero Jesús dijo, yo no vine a traer paz. Alabado sea Jesús. Yo vine a traer, alabado sea el Señor, guerra. Abra allí el libro de Lucas 12. Lucas 12. Alabado sea Jesús. Hermanos queridos, allí en el libro de Lucas, capítulo 12, bendito sea Jesús. Mire, acá el Señor nos habla, bendito sea el Señor, en el versículo 27. Dice, considerad los lirios como crece y no trabaja ni hila, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombre de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, da limona y haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agotan, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está con el Señor o está fuera del Señor? Continúo leyendo aquí Apocalipsis 2. El Señor le habla a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Alabado sea Jesús. Al que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Mensaje a Pérgamo, la iglesia comprometida en el mundo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos, con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Palabra de Dios. Mensaje a Tiatira, la iglesia en idolatría. Escribe al ángel de la iglesia, está hablando a las cabezas, a los pastores. En Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tu obra y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy Jehová, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos le llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Escuchó, mamita? Si tú te comprometiste como una portera, un portero en la iglesia, cumplí con lo que te has comprometido ante Dios. Si te comprometiste con Dios, asear, limpiar la iglesia, cumplí con Dios. No lo pongas en segundo lugar a Dios o en tercero o último lugar a Dios. Dios debe estar primero en tu corazón. Dios debe estar primero en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Alabado sea Jesús. ¿Cuántas personas ponen primero la familia? Ponen primero las cosas del mundo antes que Dios. Y eso a Dios no le agrada. Alabado sea Jesús. Escuche. Dice el 25, pero lo que tenéis, retenedlo. Si te estás en un ministerio, retén ese ministerio. Luchá, pelea la carrera de la fe. Metete en el fuego del Espíritu de Dios, mi querido siervo, consiervo y amigo que estás allí peleando la batalla de la fe. Quizás tengas pruebas y luchas, cuántas cosas. Solo Dios lo sabe y tú. Pero seguí adelante. No mires atrás, Satanás te quiere detener. Te quiere atar de pies y manos. Te quiere cegar los ojos. Te quiere atar la lengua para que no predique y no hable la palabra de Dios. Y te encierres en un cuarto a llorisquear. Alabado sea el Señor como un cobarde. Te encierres en un cuarto. Te quedes allí pensando lo que podías ser y no fuiste. Te quedes allí minimizado, atado y no avances, retrocedas. No, porque eso acarrea enfermedad en tu vida, pobreza, miseria. Cumplí con Dios, ponete firme con Dios. Primero está Dios, después está lo secular y lo secundario y lo mundano, mi querido amigo. Aleluya, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. En este tiempo hay muchos delincuentes y ladrones espirituales. Alabado sea el Señor. Si no se vuelven a Dios, será un desastre sus vidas, porque la palabra lo dice. Alabado sea Jesús. Ya finalizando, dice el 27, el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En su hogar usted lea el capítulo 3 de Apocalipsis. Aquí se nos va el tiempo, alabado sea Jesús. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos 17 advertencias explícitas en contra de la gente como esta, que juega con las cosas de Dios, que no hay temor de Dios, no hay respeto a Dios, no hay sumisión a Dios, no hay sometimiento, alabado sea el Señor, ni sujeción a los siervos, a las cabezas de las iglesias. Hacen lo que quiere y andan como quiere. Alabado sea el Señor. Lee así a Josué, capítulo 53, versículo 6. Alabado sea el Señor. Entonces comenzó el movimiento cristiano. Los maestros falsos del principio aparecieron por todas partes. Este problema no estaba limitado a la iglesia del primer siglo. Jesús predijo que toda la era de la iglesia estaría plagada con falsos maestros, y esto se empeoraría a medida que nos acercamos a su retorno. Vemos Mateo 24:4. Mateo 24:4. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. 24:4. Va a leer aquí la siervita de Dios. Alabado sea Jesús. El versículo 4 y versículo 5, que se nos está yendo la hora. Amén. Dice así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Léame el versículo 10 y 11, por favor.
Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Léame el versículo 24 y 25, por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Amén. Ya Cristo nos advirtió. Los estudiantes de la predicción normalmente se presentan, alabado sea el Señor, por oleadas. Hasta el día de hoy. He aquí el problema. Sabemos que los líderes falsos cristianos existen. ¿Cómo nos podemos proteger de ello? Por esta misma razón, ¿cómo saben ustedes, alabado sea el Señor, o cómo podrían saber o no saber que yo no soy uno de ellos? Si lo fuera, ¿creen ustedes que lo admitiría? ¿No creen que probablemente yo estaría advirtiéndole en contra de los falsos maestros? Aquí tenemos algunos resguardados inadecuados, alabado sea el Señor. Si tú piensas, alabado sea Jesús, que algunas denominaciones son inmunes a esto, ya está siendo ingenuo. Denominaciones completas, comenzadas por grandes líderes cristianos, invadidas por estos lobos, hasta el punto donde los verdaderos líderes cristianos son difícilmente tolerados. Si tú piensas que nuevos grupos tienen mayor probabilidad de ser falsos y que los grupos antiguos tienen mayor probabilidad de ser genuinos, o viceversa, no conoces mucho acerca de la historia de la iglesia. No existe correlación. Si tú piensas que puedes confiar en alguien porque tiene títulos teológicos, eres un cordero en el techo. Algunos de los líderes falsos más destructivos operan como profesores de seminarios. Si tú piensas que puedes confiar en la aceptación de la sociedad para guiarte, estás en arena movediza. La sociedad del primer siglo veía el auténtico cristianismo como un culto peligroso. La sociedad americana hoy en día considera el mormonismo como una luz favorable, a pesar de que sus enseñanzas central es básicamente antibíblicas. Son secta. Pedro nos entrega una respuesta parcial a esta pregunta porque su exposición de los líderes falsos cristianos incluye los 4 hechos más comunes. Puede ver 3 de ellos en los primeros 3 versículos. Veamos allí, alabado sea el Señor, en Pedro, capítulo 2, versículo 1. Obviamente, alabado sea el Señor, el hecho clave de un líder cristiano falso es que ellos distorsiona la identidad de Jesús y lo que ha hecho por nosotros. E incluso si no tiene ninguno de los otros hechos, ellos son falsos si hacen esto. Su enseñanza es herejía, destructiva, debido a que ellos niegan al amo que los compró. Por supuesto, ellos hablan acerca de Jesús, pero es un Jesús diferente. Por supuesto, ellos presentan un evangelio de lo que Él ha hecho, pero es un evangelio diferente. Segunda de Corintios 11:4. Eso sí lo vamos a leer. La Biblia dice que es totalmente humano y completamente Dios. Alabado sea Jesús. Veamos. Así en el libro de Segunda de Corintios 11:4. Amén. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que es el que os predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén.